Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Eje Ezequiel Gigante Entrevista. Desde que empezó la cuarentena, seguimos acá firmes. Desde el 16 de marzo del 2020 estamos acá haciendo entrevistas a toda la persona que quiera sumarse, puede ser desde economistas, políticos, actores, eh, todo tipo de personas que quieran participar y que yo considero necesario para estar. Venimos haciendo entrevistas maravillosas desde aquel día que empezó la cuarentena y continúa una cuarentena increíble, ¿no? Increíble, la más larga de la historia, una cuarentena que parece no tener fin, pero bueno, yo creo que todo tiene fin en este mundo, no hay nada eterno. Estoy esperando a un entrañable amigo mío de hace muchísimos años, que se llama Javier Gerardo Milei. Ahí ya te vi. ¿Qué hace, gigante? Estimado Mozart, ¿cómo va? ¿Qué hace, gigante? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, ¿y vos? Vos sabés que yo también me hice un capuchino, porque bueno, hace frío, pero bueno, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bien, aquí ando, divirtiéndome. ¿Viste Mm. lo que es esto? Siempre encontrás cosas para hacer. Te propongo algo, Javi. A ver, Sí. siempre hacemos, eh, por ejemplo, siempre cuando te hacen una entrevista, una pregunta, te empiezan a hablar de qué opinión tenés de Alberto Fernández, de la gestión, de Macri, de la economía. Yo quiero llevar la charla a algo más profundo, una especie de... Vos sos especialista en teoría económica de crecimiento con y sin dinero, así que me gustaría hacer algo más teórico de lo que es la evidencia empírica de la importancia de la libertad económica. Por ejemplo, uno sale a la calle, a la primera persona que encuentra le dice la palabra monopolio. Y la persona generalmente mira y te dice, bueno, no, es mal, genera autoritarismo, genera... Ahora, sabiendo yo tus artículos con Bumol y demás, la verdadera pregunta es cuándo un monopolio es bueno y cuándo un monopolio es malo. Bueno, esa pregunta que vos haces es verdaderamente muy profunda en serio y al menos para mí fue determinante para mi conversión a la escuela austríaca. Yo, digamos, di clases de microeconomía desde los 20 años y cuando yo termino de hacer la maestría en el DITELA, eh, a la luz de los conocimientos que había incorporado y todo eso, me convierto en casi un fanático de estudiar los procesos de crecimiento económico. Y algo que dio, o sea, no rinde mucho en Argentina. Y básicamente, digamos, sobre todo en meter, digamos, el dinero dentro de dichos modelos. Lo que pasa es que uno de los cinco más grandes economistas de la historia argentina, que es Miguel Sidrowski, se dedicó sobre ese tema. Y dada mi admiración, o sea, es que, digamos, yo me metí en eso. Y no solo eso, sino que... Ah, te voy a contar una anécdota muy divertida. Un día estábamos en una reunión de la Sociedad Argentina de Economía Política y se cumplían 40 años eh, de la muerte de Miguel Sidrowski. Miguel Sidrowski murió
a los 28 años. Muy joven, qué bárbaro. Sí, de hecho, sugiero que quienes estén interesados lean un versito de 2 hojas de Milton Friedman que se llama En memoria de Miguel Siderau, que está publicado en el Journal of Political Economy, que lo publica la Universidad de Chicago, y también está en la parte introductoria de un libro que se llama El marco monetario de Milton Friedman. Mm. Digamos, Sidrausky estudió acá en Argentina, eh, se, estaba en el Instituto de Economía de Julio Hipólito Guillermo Olivera y, digamos, consiguió una beca para ir a estudiar a Chicago y ahí, digamos, el, para que te des una idea, su tesis doctoral, que tiene que ver con un concepto que después se llamó superneutralidad del dinero, que tiene que ver sobre la neutralidad del dinero en los modelos de crecimiento económico, se llama superneutralidad eso. Eh, digamos, él participó muy activamente de esa discusión y él, digamos, su tesis doctoral fue publicada en el American Economic Review. Fue la primera vez que el journal más importante de la profesión, el American Economic Review, publicó un artículo que era una tesis, era la síntesis de la tesis de la tesis de Siderowski. Y la verdad es que, bueno, digo, yo un día estaba ya te digo, en Córdoba, hicieron una charla y como De Pablo lo conoció a Miguel, entonces lo conoció en el MIT, porque Sidrausky daba clases en el MIT. Y entonces eh, dio una conferencia en honor, digamos, a Sidrausky. Y es interesante porque en un momento, mientras que De Pablo hablaba, él dijo, bueno, digamos, en realidad el que más sabe de todos estos temas acá en Argentina es Milei. Y claro, y lo dijo, digo, con todo el salón lleno de gente. Y porque digo, De Pablo para los economistas es como un rockstar, digo, es un gran divulgador, cosa que, digamos, si alguien quiere buscar parte, digo, de las cosas que me pasan a mí como divulgador, tienen que ver también con De Pablo. Yo, digamos, almorzaba con el profesor De Pablo, Es Juan Carlos, ¿no? sí, sí, por lo menos 3 veces por mes. Después, sí, después es como que, es más, yo de una Navidad la pasé con él y todo. De hecho, un mundial también lo vi con él. O sea, yo lo quiero mucho a Juan Carlos, al profesor de Pablo. Eh, y bueno, después por cuestiones, digamos, de mi radicalización insoportable, nada, dejamos de vernos, no porque, digamos, hubiera mermado el afecto, sino porque yo estaba intratable, literalmente, o sea, digamos, esa es la realidad. Y al margen de eso, entonces él dijo eso. Entonces, cuando terminó la charla y empezamos a salir todo del aula magna, que estaba hasta las recontrapelotas, toda la gente me felicitaba. Yo, qué grande. Y yo decía, sí, sí, lo que dice de Pablo es cierto, porque soy el único pelotudo que se dedicó a eso. O sea, esa es la realidad. Eh, pero El ahí error hay tipo algo. 2. No, no, digamos, el error tipo 2 aplica en otra cosa, tío. Pero a lo que quiero ir es,
que cuando vos empezás a ver la historia del crecimiento, vos tenés que, hasta el año 1800, desde el año cero de la era cristiana hasta el 1800, el PBI per cápita subió 40%, o sea, casi nada. O sea que se crecía al 0,02%. Necesitabas como 3.000 años para duplicar el PBI. Y además ese crecimiento se concentró justo después del descubrimiento de América. O sea que tampoco era que habías tenido un crecimiento. Tuviste un salto ahí y después no pasó más nada. Y lo interesante en, en ese contexto es que después, a partir de la revolución industrial, el PBI per cápita, digamos, se multiplicó por 13 veces. Entonces, y ahí la tasa de crecimiento en el siglo XIX saltó a 0,66, o sea, se multiplicó por 33 veces. Y en la primera mitad del siglo XX saltó a 1,1, la segunda mitad saltó a 2,1, y si vos lo corregís por la subestimación de las cuentas nacionales es 3,5, y la verdad es que, digamos, la generación de riqueza que hubo en el mundo fue espectacular. Ahora, pero vos fijate que si vos mirás, la población se multiplicó por 7, ¿no? Porque vos en 1810 tenías 1.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Y de hecho llegaste a 6.000 en el 2000 o en el 99. O sea, pero poner en el 2000. Y hagamos, entonces vos multiplicaste por 6 la población y el PBI se multiplicó 60 y 18, 78 veces. Claro, Es decir, tenés una cuestión que se llama rendimientos crecientes. La presencia de rendimientos crecientes en microeconomía se lo trabaja como un caso de fallo de mercado. O sea, básicamente cuando vos estudias microeconomía, estudias primero la teoría del consumidor, ¿sí? Una vez que estudias la teoría del consumidor, ves algunas cuestiones, unos tópicos adicionales sobre la teoría del consumidor. Después derivás la demanda de mercado, después derivás las economías de trueque, después agregás la producción, después agregás, digamos, la derivación de la oferta, y después desarrollás el modelo de lo que se llama el modelo de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta tiene un conjunto de supuestos. Uno es libre entre, o sea, atomicidad de agentes, o sea, muchas empresas chiquitas, muchos consumidores chiquitos. Después tenés bienes homogéneos, ¿sí? Tenés información perfecta, libre entrada y salida, ausencia de externalidades, información completa. Entonces, de eso después derivan lo que se llaman los fallos de mercado. Entonces, como fallos de mercado te aparece, por ejemplo, lo que se llaman no convexidades, que es la presencia de estructuras de mercado concentradas, donde el caso más polar es el caso eh, de- del monopolio. Después tenés el problema de, por ejemplo, las externalidades, tenés el problema de los bienes públicos, tenés el tema de la información asimétrica, eh, y ahí, digamos, que es lo que se consideran fallos de mercado. De macro, digamos, tienen una adicional que es el,
lo que es la falla de coordinación, digamos, que es un problema, digamos, de dilema de los prisioneros aplicado a la macroeconomía. Y la realidad es que cuando vos mirás el caso de los monopolios en microeconomía, desde bueno, y después obviamente después viene todo lo que es equilibrio general, digamos, eh, distribución del ingreso, bienestar, y todo eso. Y ahí lo que pasa es que cuando vos estudiás la parte de monopolio, el monopolio es malo, es una cosa horrible, porque cobra precios más altos, porque produce menos, digo, es como que el monopolio es una porquería. Y, y en general, digamos, los monopolios están asociados a lo que se llaman las no convexidades. Si bien, digamos, el caso del monopolio natural con el tiempo, digamos, o sea, fue cambiando, hubo definiciones distintas. La primera definición de monopolio era que el costo marginal sea decreciente. Después se entendió que en realidad lo que importaba era el costo medio. Y después apareció el enfoque de su aditividad de costos. Y es que aun cuando vos estés en un tramo creciente de la función de costos medios, si producir con una empresa sale esa cantidad más barato que producirla con dos, entonces, digamos, va a haber una empresa aun cuando los costos medios sean crecientes. Pero sacando este último caso, que es el de la subaditividad, el problema del monopolio, Dios, se llama de un problema de no convexidad. Porque si vos tenés costo medio decreciente, el problema es que la contracara de eso es que el producto medio es creciente, o sea que vos tenés rendimientos crecientes. Porque digamos es un espejo, las funciones de costo medio y costo marginal son un espejo de la de productividad media y productividad marginal. Entonces, donde se alcanza el mínimo de la de costo marginal, tenés el producto marginal más alto, y donde alcanzas el mínimo del costo medio, tenés el producto medio más alto. Entonces, en ese contexto, vos tenés que multiplicaste por 6 la cantidad de gente, entonces eso te tendría que haber dado que el producto marginal, digamos, se debería haber hecho mierda, el producto per cápita se debería haber hecho pelota. Y Sí. sin embargo, se multiplicó por 13. Así que vos tenías una cuestión de rendimientos crecientes. Entonces, si vos lo mirás desde la teoría microeconómica convencional, eso parece que es una aberración, digamos. Ahora, el tema es que cuando arrancó el capitalismo, la cantidad de gente debajo de la línea de extrema pobreza era el 95%. Y hoy ese número, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, digamos, o antes de la Organización Mundial de Salud, era 5%. Entonces, eh, en ese contexto vos lo que tenés es que cómo explicás que algo que es tan malo, supuestamente para la teoría microeconómica, haya hecho que la pobreza se derrumbara del modo que se derrumbó, que es algo verdaderamente maravilloso. Y eso a mí me generaba un ruido en la cabeza, pero tremendo, tremendo, tremendo. O sea, eso a mí pero me tenía mal, digo, no más o menos, me tenía mal. Eh, Porque aparte, digamos, yo no solo daba clases de microeconomía, sino que además yo daba clases de economía matemática. Entonces, claro, digo, estaba tan encorsetado en la matemática y en todo eso, digamos, y me chocaba contra los datos y los datos me rompían la cara, ¿me entendés? Y para vos eso Entonces, es peor que nada. El tema de que los datos te contradigan es como tu, ¿no? Lo peor que te puede claro, pasar. no, no, bueno.
A ver, el punto es el siguiente. Yo, digamos, recibí, como todos, una formación de economista como la que el gobierno quiere que tengas, aun cuando estudié en una universidad privada. Es decir, a mí me formaron para que sea un post-keynesiano, ¿no? O sea, un post-keynesiano berreta, porque es una mezcla de, de los digamos, de los keynesianos marxistas de Cambridge, mezclado con los estructuralistas y un poco de keynesianismo berreta. Digo, así te forman para que vos seas funcional a la religión del Estado, pero, porque si no la CONIAU no te aprueba los programas. Entonces, digamos, o sea, Es ahí está. democrático, ¿eh? Mm. No, sí, obvio, no tengas duda. Y ahí el problema es que, digamos, yo empecé a trabajar en eso y era absolutamente frustrante, no, la verdad que no era algo que resolviera de modo satisfactorio las cuestiones que había que enfrentar. Entonces dije, no, el problema es que no sé, y el problema es que como yo no, digamos, no sé lo suficiente, tengo que estudiar más. Entonces hice mi primer maestría en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, que la hacía en conjunción con el CEDES, y ahí me puse a estudiar keynesianismo duro, pero no más o menos. Y ahí estudié varias vertientes del keynesianismo, varias vertientes. Por eso es que sé tanto de Keynes y del keynesianismo, porque digo, estudié como un hijo de puta eso, o sea, estaba, digamos, o sea, y aún así, digamos, no, digamos, no daba pie con bola. Y, y después, cuando hice la maestría en Litela, esa ya la hice siendo más grande, ahí, digamos, bueno, esa fue una experiencia, digamos, todas las experiencias mías en la universidad, en el primer posgrado, en el segundo posgrado han sido maravillosas. Pero lo interesante del caso de la maestría de la Ditela es que, digamos, entro, digamos, en lo que es el conocimiento mainstream y, y ahí, digamos, o sea, se me vuelan los patos y me vuelvo un neoclásico recalcitrante, pero casi, digamos, enfermo. Y ahí es cuando empiezo a dedicarme a los temas de crecimiento económico, con y sin dinero. O sea, ahí es donde hago el salto. Y, y lo interesante es que cuando yo miraba los números, o sea, viste, era una cosa. Fíjate que yo voy cambiando de enfoque, de la forma de hacer economía, por la frustración que me generaba de que los marcos con los que trabajaba eran una poronga y no servían para nada. Digamos, o sea, puede ser la verdad. Eh, entonces, cuando me empiezo a dedicar al crecimiento económico, me encuentro con este quilombo y encima ahí entonces, eh, nada, digo, pero estaba como loco, porque como, digo, era como algo que está, digamos, tan mal visto en la microeconomía, cómo puede generar tantas cosas buenas. Digo, el problema no son los datos, el problema es lo que estamos estudiando, que hay algo que está mal, o sea, es cierto, hay toda una forma de resolver estos problemas para esquivar el problema, que básicamente es lo que hicieron en la década del 20 del siglo pasado, Alfred Marshall y Alvin Young, que era el hecho de que vos tuvieras empresas competitivas, o sea, un modelo acorde a la competencia perfecta y que eso, digamos, generara una externalidad de capital agregada y eso te permitía generar rendimientos crecientes. Y básicamente de eso va la tesis de Romer de 1983, tutoriado por Robert Lucas, y ahí empieza
a germinarse el tema del crecimiento endógeno y, y ahí eh, Lucas después desarrolla un modelo con crecimiento con capital humano, porque él había sido tutoriado en Chicago por Hirofumi Usawa, entonces había aprendido eso de Usawa, porque la discusión venía de antes, o sea, la, vos cuando después de la teoría general, este tema lo retoma Roy Harrod, que además es uno de los biógrafos de Keynes, y él desarrolla un modelo con una función de producción de proporciones fijas, entonces llega a un equilibrio donde todas las variables, John Robinson eso lo llamaba la era de oro, o sea, porque justamente, o la edad dorada, digamos que todas las variables, o sea, eh, siendo exógenas, también se llama como primer problema de Harrod, eh, entonces, digamos, tanto digamos, el crecimiento de la población como la propensión marginal a ahorrar, como la relación capital-trabajo eran exógenas. Y esa condición de equilibrio que derivaba Harrod, digo, vos llegabas ahí de puro pedo, porque todas las variables estaban determinadas de modo exógeno. O sea, eso se llama primer problema de Harrod. Después está lo que se llama el segundo problema de Harrod, es que si vos por de puro pedo caíste ahí adentro, ahora el problema es que si vos tenés una perturbación que te saca de ahí, o te vas a un equilibrio hiperinflacionario o te vas a un equilibrio, digamos, depresivo. Entonces, en ese contexto, lo que a vos te pasa es que uno podría entender, digamos, que en esa época, digamos, estuviera este pensamiento, ese, digo, es el modelo de Harrod, y muchos años más tarde, o sea, creo que como 10 años después, aparece el modelo de Domar, que tiene unas características muy parecidas al modelo de Harrod, pero el modelo de Domar lo que hace es buscar el nivel de inversión que te mete adentro de ese equilibrio de la era dorada y que eso solamente se podía hacer con el gasto público y que si vos no caías de pedo ahí adentro, digamos, te ibas a una senda inestable. Y esos modelos en realidad además tenían un problema porque, digamos, o sea, cuando empieza o sea, una cosa es que vos lo hayas escrito como lo hizo Harrod después de la Gran Depresión, pero vos lo podés entender porque, digamos, tiene lógica por dónde venías, ¿me entendés? Entonces, digamos, vos querías explicar un problema como la Gran Depresión, el modelo se iba al carajo, era inestable y generaba un desastre, ok, digo, podías comprar la idea en ese momento. Ahora, cuando vos ya pasaste la Gran Depresión y todo, y digamos, lo de Domar es más como una justificación de por qué el mundo no explotó, ahí aparece Solow, aparece el modelo de Solow, que se conoce como modelo de Solow-Swan, porque en paralelo Swan escribió un modelo muy parecido. Y en ese contexto que aparece el modelo de Solow-Swan, digamos, Solow, digamos, presenta los hechos estilizados de crecimiento y construye un modelo con esas características. Y el problema del modelo de Solow es que cuando lo va a testear empíricamente en el año 57, no explica un carajo, o sea, explicaba solamente 15% del crecimiento. Por lo tanto, digamos, o sea, estaba todo afuera del crecimiento. Todo el crecimiento estaba fuera del modelo. Digo, no todo, el 85%. Frente a ese caso, una de las cosas que pasa en la Universidad de Chicago, George Stigler dice, mirá, el problema es que vos no estás contemplando el capital humano. O sea, estás contemplando el capital físico y no estás contemplando el capital humano porque en el modelo de Solow, el modelo genera un
una vez que cerrás la convergencia, el producto per cápita queda constante. Lo cual tenés un problema, porque digo, el producto, digamos, venías de años con el producto per cápita subiendo, entonces tenías un problema enorme ahí. Y en ese contexto del producto per cápita creciendo, ahí el problema que Marshall y Alvin Young lo habían visto, por eso, digamos, ellos habían escrito lo que escribieron. Y lo interesante es que Stigler dice, bueno, pero el problema es que vos tenés la tasa de crecimiento exógena de la población. Entonces, por más que vos acumules más capital, por la función de producción neoclásica, que con rendimientos constantes a escala, el problema es que eso colapsa porque no podés crecer, digamos, o sea, porque lo que va a pasar es que en algún momento se satura la relación capital-trabajo y el producto per cápita no sube más. En ese contexto, lo que dice, vos tenés que buscar la forma de sacarte de encima el problema de que la tasa de crecimiento de la población N no sea más constante, o en otro sentido, crear una forma por la cual el trabajo pueda crecer más allá de la tasa de crecimiento de la población, porque cuando vos mirás la tasa de crecimiento de la población es un número bastante estable, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, ahí tenés un problema. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que propone Stigler? Y empieza a hablar del tema de capital humano. Aparecen dos líneas de análisis en capital humano. Aparece la línea de la microeconomía del capital humano, que es Gary Becker. Y la línea macro, ¿sí? Macrodinámica, es los trabajos de Usawa, Hirofumi Usawa. Y además también tutorió la tesis de Sidrausky. Y Usawa resuelve ese problema. Sin embargo, la profesión decidió tomar el camino de el progreso tecnológico exógeno. Entonces, claro, ahí la cosa, vos podías explicar el modelo, pero era una mierda, porque en realidad el problema con esa forma de ver el tema era que el crecimiento quedaba afuera. O sea, el mayor elemento que explicaba el crecimiento económico era el residuo. Y vos en un modelo de crecimiento, digamos, lo explicabas por un factor exógeno. O sea, la tecnología venía dada de modo exógeno. Sí. Con lo cual, digamos, como concepto es una mierda. O sea, tenés un modelo donde solo explica el 15% y todo lo importante está por afuera. O sea, ¿qué modelo tenés? No tenés nada. O sea, tenés una estructura matemática que lo explica, pero no tenés nada. ¿Me comprendés? O sea, ¿qué teoría tenés de eso? Nada. Entonces, allá por los 70, la teoría de crecimiento económico se volvió una cagada, o sea, nadie le daba pelota, o sea, digamos, no, fue una rama de la economía que prometía mucho y después se degradó, si no se le dio más pelota. Y en el mientras tanto estaba toda la discusión en la macro de los monetaristas contra los keynesianos, y esa discusión entre keynesianos y monetaristas, casi el golpe de gracia se los da Friedman en el año 68, en un trabajo que se llama The Role of Monetary Policy, o sea, un artículo publicado por el American Economic Review, y un trabajo de Phelps sobre el aceleracionismo, y ahí crean el concepto de la curva de Phillips aumentada por inflación. Qué bárbaro la curva de Phillips, cuánto daño que ha hecho esa porquería. Pero, bueno. Pero, a ver, y lo interesante, digamos, de Pablo me cuenta que
él estaba rindiendo los finals ya en Harvard y dicen que cuando salió el artículo de Friedman estaban emputecidos, se juntaban los de Harvard y el MIT para tratar de entender qué carajo había escrito Friedman, estaban como locos. Y, y después el golpe final a los keynesianos se lo da Lucas, Robert Lucas, en un paper del año 72, que es donde desarrolla el concepto de expectativas racionales, y que está publicado en el Journal of Economic Theory, y al año siguiente hace una validación empírica del modelo que se llama Some International Evidences, digamos, y, y ahí, digamos, él testea la hipótesis de expectativas racionales. Y ahí, digamos, se termina el debate, o sea, que encima para colmo de males, para los keynesianos, viene el shock petrolero del 73 y en ese contexto, digamos, o sea, no termina dando una buena explicación sobre los hechos y entonces mucho de lo que se había, dio todo, la forma en que se pensaba la macroeconomía, dio convencional keynesiana se tira a la mierda y por la forma del encare y el enfoque del trabajo de Friedman, Phelps 68 porque encima los dos escribieron en la misma fecha ese paper, digamos, sus papers, y lo de Lucas 72 y 73 hace que la economía vuelva a los microfundamentos, por un lado. Y ahí, digo, esto me lo contó López Murphy, que digo, él fue alumno de Robert Lucas. Sí. Y en el 78, es interesante tener las fechas. O sea, Friedman en el 77 se va de Chicago, se va al Instituto Hoover en Stanford y el curso de Friedman lo toma Lucas, Robert Lucas Jr. Y, y Robert Lucas se da cuenta que, o sea, claro, el debate macroeconómico estaba cerrado. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los keynesianos se tengan que reconvertir y empiecen a trabajar sobre los temas de los microfundamentos, y ahí aparecen toda una serie de contribuciones de los keynesianos, trabajando sobre los supuestos fallos de mercado. Entonces ahí tenés digamos, todo lo que tiene que ver costo de menú y estructuras concentradas, digamos, para el mercado de bienes, los modelos de principal y agente, digamos, en el mercado de trabajo, el problema, digamos, de los fallos de coordinación, ¿sí? Eh, digamos, como mecanismos por los cuales, o sea, los modelos de racionamiento de crédito de Stiglitz, y Jaffe, Weiss, todos esos. Krugman y Stiglitz, qué personajes, ¿eh? Sí, sí, pero, y por otro lado, o sea que y ahí aparece el neo-keynesianismo, que son keynesianos que hacen microfundamentos, además trabajan con expectativas racionales. Y lo interesante es que por el otro lado, Robert Lucas, frente a esta situación, digo, ve como que el debate ya está, se terminó. Entonces, digamos, bueno, terminamos el debate de la macro. ¿Y qué carajo discutimos nosotros los economistas? Entonces, ahí, digamos, esto me lo imagino yo en mi cabeza. Lucas vuelve a las bases. Las bases es Adam Smith. Adam Smith, el libro de Adam Smith se llama Investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Y lo interesante del libro de Adam Smith, digamos, más allá del problema con la teoría del valor trabajo,
problema de Adam Smith, digamos que trata de resolver Adam Smith, es explicar el crecimiento. Y las dos ideas fuerzas de Adam Smith es la mano invisible, o sea, el orden espontáneo, y la fábrica de alfileres. O sea, la fábrica de alfileres es un caso de rendimientos crecientes. Dice, mira, un tipo solo puede producir, siendo un capo, 20 alfileres por día. Ahora, si vos dividís la tarea, digamos, en 18 partes o 20 partes, no me acuerdo cuánto, entonces la producción per cápita salta a 5.000. ¿Me entendés? O sea, vos tenés más gente y la producción crece y más que proporcionalmente. Digo, entonces hay una serie de cuestiones vinculadas a la matemática de todo eso y entonces eh, cuando se hace economía del bienestar, digamos, Pareto desarrolla la idea del óptimo de Pareto y claro, vos para desarrollar el óptimo de Pareto, digamos, la idea de la mano invisible acorde a Pareto, donde cada uno maximizando su bienestar, maximiza el bienestar general. Eso implica que las funciones de oferta y demanda que constituyen el sistema de equilibrio general tienen que surgir de funciones que arrojan un máximo y vos para eso necesitas funciones cóncavas, ¿sí? En un conjunto convexo, por eso se llama un problema de convexidad. Y ahí, entonces esas estructuras, digamos, vos podías derivar el óptimo de Pareto en línea con la idea de la mano invisible, pero el problema es que eso se iba de patadas con la idea de los rendimientos crecientes, porque, digamos, la función de, digamos, de producción, en lugar de ser cóncava y poder encontrar un máximo, se vuelve convexa y no encontrás un máximo, encontrás un mínimo. Eso se llama problema de no convexidad, porque ahí el conjunto, digamos, una función que es convexa no es un conjunto convexo, porque si vos tomás dos puntos cualesquiera, si los unís, lo que está en la línea está fuera del conjunto y no adentro. Eh, entonces, en ese contexto, digamos, vos lo que encontrás es que como eso se iba de patadas con la idea de la mano invisible, había que elegir uno de los conceptos. Entonces, mandaron a la mierda la fábrica de alfileres y se quedaron con el óptimo de Pareto. Digo, principio que yo detesto furiosamente. Digo, porque si hay algo que no sirve para el crecimiento es el concepto del óptimo de Pareto. Y desechar el concepto del óptimo de Pareto no implica desechar el concepto de la mano invisible. Entonces, nada, digamos, yo tenía todas esas cosas coalicionando en mi cabeza, todas juntas al mismo tiempo. Digo, después, viste, la gente cree que estoy loco. Bueno, digo, mirá los problemas con los que yo me meto. Claro, hay que Eh, entender todo lo que tuviste todo ese conocimiento, tener que desarrollarlo no es fácil con preguntas tan complejas, con gente muchas veces de la tele que no, no, bueno, es- estos no son temas que yo trate en la tele. No son temas que yo trate en la tele. Puede ser que los toque tangencialmente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que vos entonces te encontrabas con una microeconomía que te decía que el monopolio era malo y cuando mirabas el crecimiento, los rendimientos crecientes, o sea, habían derribado a la pobreza. Entonces, ¿dónde estaba el problema? O sea, entonces yo, digamos, digo, bueno, pero acá tiene que haber algún problema con el tema de los monopolios y algo de eso. Y ahí tuve la dicha que un ex alumno me acercó un paper de Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, que de hecho es uno de los capítulos de un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado. Es uno de los libros más maravillosos que leí en mi vida. Y cuando yo leí ese artículo, que está traducido por el papá de Alberto Venegas Lynch, hijo, eh, cuando yo lo leí, son como 140 hojas, está publicado por Libertas también.
Y cuando yo lo leí, terminé de leer y dije, toda mi vida estuve equivocado. Y todo lo que le enseñé de estructuras de mercado a mis alumnos está todo mal. Y, y ahí empecé a leer a los austríacos. Y ahí descubrí el verdadero concepto de monopolio. La primera definición de monopolio la dio John Coke. Lord Coke, Y ¿no? Lord Coke, exactamente. Y ahí decía que monopolio era cuando el monarca le daba, digamos, la exclusividad a un tipo para vender un producto en ese lugar y si no lo cumplía, digamos, lo hacía cumplir por la fuerza. Entonces, en ese contexto digo es que el monopolio claramente es malo. Pero ahora cuando el monopolio surge de una interacción dinámica en la cual, digamos, un tipo sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio y queda ese solo en el mercado, ese tipo es un héroe, es un benefactor social. Y eso no es un tema menor, porque ahí te explica que cuanto más exitoso es un tipo, un empresario, se vuelve monopólico, y eso es lo que hace explotar el crecimiento. De hecho, digamos, uno de los modelos de Romer con destrucción creativa justamente hace esto. Y en ese contexto, digo, a Romer le dieron el premio Nobel no este año, sino el año pasado. Y de hecho yo, digamos, en mi libro Desenmascarando la mentira keynesiana presento una versión intuitiva del modelo de Romer. Y en ese contexto es que ahí yo empiezo a leer a los austríacos y me doy cuenta que el problema de el problema del monopolio estaba mal planteado, porque en realidad, o sea, no hay forma de entrar, está bloqueada la entrada al monopolista, y en realidad el monopolio no vive en una isla, o sea, ¿qué es lo que Huxley llama la diferencia entre el buen economista y el mal economista? El buen economista, el mal economista mira solamente un sector, mientras que el buen economista no mira ese solamente el sector, sino los otros y además las consecuencias dinámicas. Y claro, entonces el problema, digamos, que vos encontrabas en la micro, que como es un modelo de un solo periodo y de un solo bien, entonces por eso da ese resultado, entonces vos al monopolista lo tendrías que poner, digamos, en una situación de competencia, no directa por ese bien, pero sino de manera indirecta, digamos, o sea, porque siempre, digamos, hay algo que va a trabajar como un sustituto y que vos además no tenés que solamente considerar las cuestiones de corto plazo o de un solo periodo, sino que también las dinámicas. Entonces, cuando vos empezás a entender eso, te das cuenta que el problema no es el monopolio, el problema es el Estado, o sea, el monopolio malo que surge, digamos, de la microeconomía en realidad es hijo del Estado. Entonces, ahí vos, cuando lees Rothbard, podés reencontrarte con el crecimiento económico, la mano invisible, los rendimientos crecientes, el bienestar y la caída de la pobreza. Y eso me pareció fabuloso. Eso está en un trabajo mío que se llama Crecimiento, Monopolios y los valores del capitalismo. Entonces ahí, cuando vos entonces entras en esa lógica, te das cuenta que las sociedades libres les va mejor que las reprimidas. ¿Y qué dice la evidencia empírica? Que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, que el segmento, digamos, de la población del decil más bajo en el país libre está, no solo que está 11 veces mejor que lo que está su par en el, en el país reprimido, sino que además, como ese ingreso de los pobres en el país libre duplica el ingreso promedio del país reprimido, está mejor entonces que el 90% de la población.
del país reprimido. Además, la gente vive más, o sea, vive un 25% más. Además, tienen mayores libertades políticas y las mujeres tienen un mejor trato. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta que el modelo es el modelo de la libertad y eso es lo que a mí me convirtió en un liberal libertario. Javi, a ver, tengo muchas preguntas para hacerte, pero nos quedan 10 minutos. Voy a intentar suprimir No, digo, algunas. pero está bueno, ¿no? Porque esto, digamos, está muy buena la pregunta que hiciste, Lo que pasa es porque que yo no quiero interrumpir nunca, porque me parece que lo mejor de una persona cuando te está respondiendo es cuando puede desarrollarse como corresponde. Si yo te interrumpía, es como interrumpir al Diego cuando está haciéndole el gol a los ingleses. los ingleses. eh, sí, bueno, por eso, en ese sentido, ahí lo que a mí, digamos, me parece interesante es cómo, por más que contesté una sola pregunta, tuvimos toda una discusión sobre la historia del crecimiento económico y, digamos, y por qué yo creo que los austríacos son los que tienen razón. Eh, de hecho, desde que yo hice porque austríaco me volví solo, desde que abracé las ideas de la escuela austríaca, gracias a la lectura de gigantes como ser el caso de Hayek, Mises, Rothbard. Con Diego nos volvimos implacables, o sea, fíjate que no pifiamos nunca nada. O sea, la verdad que la forma que te permite ver la economía en la escuela austríaca es maravilloso, es maravilloso. O Sí, sea, hipnótico escucharlo. Javi, a ver, quedan 8 minutos. Te voy a hacer la lista, suelo hacerlo, esto lo inauguré con Esper y es algo que no lleva muchos minutos y es muy entretenido. Te nombro personas famosas, económicas y políticas y vos la tenés que describir en no más de 2 palabras. Vamos a intentar hacer a tiempo porque nos quedan 8 minutos. Y bueno, las demás preguntas las hacemos otro día, ¿qué va a ser? Pero no te podía interrumpir, era una clase magistral que esto hay que subirlo a YouTube. Pero recordá, no más de 2 palabras, que ahí está el juego. Ricardo Alfonsín, fracasado hiperinflacionario, Carlos Saúl Menem, un grande, mirá que me voy y vengo con el tema del tiempo, ¿eh? Domingo Faustino Sarmiento, un adelantado, Julio Argentino Roca, un grande también. este es bravo, es un peso pesado. Juan Domingo Perón, lo podés pensar si querés, ¿eh? Eh, un perverso. O sea, si vos lo pondría como inteligente o perverso, no sé, digamos, perverso, inteligente. O sea, Inteligente y perverso, claro, porque la I es un inteligente. conectivo, digamos, no te lo tomo como palabra, dale. Mauricio Macri, Un inútil. Inútil y cobarde. otra peso pesado. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Jodido en 2 palabras, ya sé. Es muy jodido. Eh, es lo más nefasto que le pasó al país junto a Néstor Kirchner. eh, Súper nefasta, bueno. Eh, un amigo entrañable tuyo. Marcos Peña. Eh, es el tipo que
por culpa de ese tipo desaprovechamos la mejor oportunidad histórica de la historia argentina. Es decir, Irresponsable histórico. sí, pero además un sorete y irresponsable. Sorete histórico. Sí, no sé, claro, o sea, Bueno, acá viene el más. A preparar el calificativo más. John Maynard Keynes. eh, perverso e inteligente. O sea, el mismo problema que Perón, tipo muy inteligente y tan perverso como inteligente. Bueno, uno bueno te tiro. Milton Friedman. Un gran luchador por las ideas de la libertad. Bueno, en dos palabras sería gran luchador o luchador libertad. Luchador por la libertad. Los conectores, ¿qué quiere que le hagamos? O sea, Alberto Fernández. alguien que está bailando con una muy fea. Bailarín de fe, bailarín, sí, bailarín de feas. Un amigo entrañable. Diego Giacomini. Eh, gran economista y mejor persona. Un tal Gustavo Lacha Lázari. También gran economista y maravillosa persona. Este es grosso. Axel Kicillof. Ignorante y arrogante. Ya vamos terminando, faltan dos solos. Horacio Rodríguez Larreta. Un sorete comunista. O si querés Menchevique. sorete comunista. Sí, Menchevique. Y el último. Álvaro Carlos Alzogaray. Alguien que trabajó mucho por las ideas de la libertad. Bueno, Mozart, me quedaron 5 preguntas, pero bueno, fue un honor escucharte porque no, lo cambiaría por la explicación que diste, que creo yo que no la diste nunca. No sé si la habrás dado en algún lado, pero bueno, te agradezco enormemente, amigo entrañable, y te extraño mucho, Gracias. ojalá nos volvamos a juntar pronto. No, me parece que digamos, estuvo bueno, digamos, poder entrar en esa disquisición teórica que, digamos, o sea, que al menos a mí me convirtió a la escuela austríaca y me permitió entender de mejor manera la- al menos la economía. Ujú. Bueno, Mozart, un abrazo entrañable, gracias por tanto. Gracias, Ezequiel, te mando un Un abrazo abrazo grande. grande, un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Chao.